comentar una noticia que ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con SEMA Chile. El fin de SEMA Chile después de 67 años de historia. El Consejo de Defensa del Estado pidió su disolución tras recuperar 18.000 millones de pesos. Ya. 90 inmuebles fueron los que se vendieron, se transfirieron o se recuperaron para el Estado o se donaron para algunas organizaciones sin fines de lucro, y una vez que esto termina, de acuerdo al procedimiento que ya se había acordado, el Consejo de Defensa del Estado presenta una demanda de disolución que tiene que traducirse en la eliminación definitiva de la personalidad jurídica de esta fundación de tanta tradición y que hasta hace 5 años, apenas 5 años todavía presidía Lucía Pinochet. Ahora, una de mucha tradición, decías tú, 67 años, pero que también comenzó a salir la polémica por la cantidad de bienes raíces que el Estado le había donado, cedido, pasado para fines sin lucro, incluso la plaza de una comuna, tengo entendido que era la Plaza de Paine. La Plaza de Paine pertenecía a SEMA Chile y por ahí comienza a aparecer este escándalo. Para quienes son más jóvenes y no saben cómo se funda, cómo se crea, cuál era la labor de SEMA Chile hace 67 años. Bueno, es una agrupación de centros de madre apoyadas por el Estado a través de la primera dama. Esto lo funda la mujer de Ibáñez. De hecho, se llamaba Graciela Letelier de Ibáñez. Y tenía primero el nombre de COSEMA, Coordinadora de Centros de Madre. Una idea además bien machista de que la organización social propia de las mujeres era en su condición de madres y agrupadas en centros de madre. Estaba destinada a darles asistencia, una visión muy asistencialista de la sociedad civil, a través de capacitación en técnicas de artesanía, de coordinación, de formación espiritual, le llamaban, que fue justamente parte de el instrumental que se utilizó para hacer de ella un organismo de control y reclutamiento de adherentes a la dictadura. Llegó a tener, fíjate, 230.000 socias SEMA Chile en su época de gloria, liderado por Lucía Pinochet. Y estas mujeres asociadas eran como dirigidas, conducidas, asistidas, organizadas por un grupo de voluntarias, que también llegaron a ser 6.000. Entonces sirvió esto también como un verdadero dispositivo de propaganda y agitación política, a través del cual, junto con organizar, con asistir, con dar capacitaciones, con permitir comercializar artesanía, por ejemplo, de los centros de madre, también se fidelizaba su adhesión política a la dictadura o incluso su control y vigilancia como expresiones de sociedad civil. ¿Y en qué momento empiezan a traspasarse esta cantidad de propiedades? O sea, para que el Estado haya podido recuperar 18.000 millones de pesos, 7.695 millones y fracción de eso por traspasos de inmuebles fiscales, 83 bienes raíces que están avalados alrededor de 7.629 millones de pesos, otros 5 que quedaron fuera de la transacción por un valor de 39 millones de pesos y 26 millones de pesos que SEMA Chile devolvió de manera voluntaria para sortear un embargo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto tenía, recordemos, un financiamiento millonario, no solo por las propiedades, sino que además un porcentaje fijo de la lotería de Concepción y de la polla chilena iba a financiar a SEMA Chile. Por lo tanto, se transformó en un verdadero imperio que Lucía, después de cambiar los estatutos para mantenerse como su presidenta, pasado en iniciar la democracia, transformó en una verdadera inmobiliaria, porque a partir de la investigación del caso Rix, por las cuentas de Pinochet en Estados Unidos y otras partes, se empezó a seguir la pista de que también SEMA Chile estaba vendiendo sus propiedades y esos dineros no queda muy claro a dónde iban a parar, no precisamente a la fundación. Y se investigó si parte de esos dineros también estaban en las cuentas del Banco Rix. Después, en 2015, el Ministerio de Bienes Nacionales hace un catastro porque no había ninguna claridad de este imperio inmobiliario, cuántas propiedades tenía. Y claro, ahí aparece la información que tú entregas. Se enlistan 135
5 propiedades que habían sido transferidas de forma gratuita desde el Ministerio de Bienes Nacionales, incluso desde algunas municipalidades. La propia Alejandra Matus, en el libro que ella escribió, doña Lucía, cuenta que esta señora iba comuna por comuna y le exigía a los alcaldes que le pasaran alguna propiedad, algún inmueble para la institución. Y cuando la institución entra en desuso, ya en el sentido de que deja de hacer actividades sociales, actividades de voluntariado, actividades de beneficencia, no se sabe qué pasa con estos recursos. Sí, recién en democracia una ley eliminó esta entrega de un porcentaje estable, creo que era el 3%, de la polla y de la lotería de Concepción para el financiamiento de las actividades de SEMA Chile. El 2018 se da un acuerdo que se empieza a hacer el cumplimiento entre el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, que empiezan este proceso de recuperación de bienes, que en total son 18.000 millones, que hoy día me imagino que dependen del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿o no? Algunos se devolvieron al Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que administra todos estos bienes nacionales de uso público, terrenos, inmuebles que son de todos los y todas las chilenas. Otros se donaron. Hubo un acuerdo para que determinado número de inmuebles fueran donados y se listó una cierta determinadas organizaciones no gubernamentales o de beneficencia que iban a ser donatarias de estas transferencias. Cuando ese proceso concluye, es que se pacta, es decir, ya se había pactado que una vez terminado ese proceso de transferencia de inmuebles, se liquida, entre comillas, la sociedad, que en este caso es una fundación que va a dejar de existir a través de este paso jurídico del Consejo de Defensa del Estado, que era principal demandante, denunciante en contra de SEMA Chile, para que deje de existir y se elimine su personalidad jurídica. O sea, recién cuando se termina esta devolución o el traspaso de las propiedades de SEMA Chile a el Estado es cuando el Consejo de Defensa del Estado entonces pide la disolución. Claro, porque no se podía hacer antes. Para hacer transferencia de propiedades necesitas que exista una entidad, una personalidad jurídica que entregue estos bienes. Una vez que termina de entregarlos, que fue un proceso jurídico, me imagino, engorroso, hay que determinar a quiénes se transfiere, de qué manera, cuáles se devuelven al Estado y cuáles se donan al mundo de la sociedad civil. Pero terminado ese proceso, que es lo que acaba de ocurrir la semana pasada, es que entonces viene este paso final, que es como el tiro de gracia de esta demanda de disolución que hace el Consejo de Defensa del Estado, que es un acto formal y solemne. Entonces el tribunal que ha estado a cargo de esta investigación va a determinar que deja de existir. Tú decías que SEMA Chile en algún momento tenía más de 6.000 funcionarios, más de 200.000 socios a lo largo de nuestro país. ¿En qué momento va perdiendo importancia y relevancia esta fundación? Bueno, el año 89, Lucía cambia los estatutos para que, en lugar de ser dirigida por la primera dama, por la esposa del presidente, pase a ser dirigida por la esposa del comandante en jefe del ejército, que es el cargo que pasa a ocupar el dictador Pinochet. Pero claro, ya no es un órgano de gobierno y además el gabinete de la primera dama se establece como un conjunto de entidades públicas que están destinadas a hacer políticas públicas, no labor de beneficencia, que es lo que hacía SEMA Chile, y que además durante la dictadura encubría también una labor no solo de beneficencia, sino que también de control ideológico, de adoctrinamiento, incluso de vigilancia de grupos de personas, de mujeres, de poblaciones, de sectores más carenciados, que con el pretexto de reunirse, de encontrar acogida, también eran vigiladas o por lo menos controladas por este cuerpo de voluntariado de 6.000 mujeres voluntarias. Empieza la transición
termina la dictadura y claro, el poder político, aunque todavía muy fuerte, del general Pinochet empieza a mermar y por supuesto el de su señora también. Y SEMA Chile, aunque mantiene el financiamiento, deja de tener el atractivo social y ciudadano que había tenido durante la dictadura. Vienen aires democratizadores, la sociedad civil está mirando hacia otros horizontes y las mujeres ya dejan de sentir o de tener este sentimiento de estatus también que les daba la pertenencia a una organización de beneficencia como esta. Y claro, progresivamente va perdiendo voluntarias, va perdiendo socias, como se llamaba a las mujeres beneficiadas, entre comillas, y hasta que se convierte en algo irrelevante que además termina siendo una verdadera inmobiliaria. Si eso es lo más grotesco de todo esto. Y dentro de toda esta petición de devolución, de transferencia nuevamente al Estado de todos estos inmuebles, estamos hablando de 18.000 millones de mucha plata, pesos, o sea, es una locura, es una cantidad de plata impactante. Hubo varias que estaba revisando un reportaje de CIPER que se vendieron en algún momento, algunas en la comuna de Las Condes, que se le vendió a la municipalidad de Las Condes puntualmente, en cifras que son millonarias. De esas no se supo nunca qué sucedió con la plata que se recaudó en esa venta de esos inmuebles. Claro, había un reclamo, una querella en el marco de esta investigación del octavo juzgado, de que alguna plata de la venta no se había traspasado directamente a la cuenta oficial de SEMA Chile, sino que había quedado en ocultos lugares, no había pista, no había trazabilidad para dar con ese dinero. Pero el juez decretó que esta diferencial no era tanto y por lo tanto cesa la parte penal del proceso y se mantiene solo esta disolución civil. O sea, no se logró acreditar este robo en las ventas más recientes de estas propiedades, porque las ventas se empezaron a realizar hace tiempo y no tuvieron el control como para poder pesquisar dónde fueron los dineros. Tú ya lo anunciabas, Alejandra Matus, en su libro, detalla un poco la función de SEMA Chile, que hoy como fundación deja de existir luego que el Consejo de Defensa del Estado ha pedido el cese de sus funciones.